en el marco de la ley de la contabilidad, está obligado a contar con estos mecanismos de seguimiento que informan el grado de avance del cumplimiento de las decisiones, pues del cuerpo colegiado, de los diferentes secretarías, de los diferentes organismos públicos, etcétera, ¿no? Para poder cumplir con sus obligaciones como tal y la necesidad de considerar este marco legal de todos los tipos de gobiernos, el gobierno federal, entidades y municipales, para que cumplan con las obligaciones que nos marca la ley de contabilidad. Dentro de este aspecto, ¿qué pasó? Profe, ¿es como el auditor? Es como cuando se manifiesta una auditoría, es correcto, pero recuerden que el organismo que lo establece como tal, pues es el FONAC, ¿no? A través de la Ley General de Contabilidad. Y como bien mencionaban, lo que se tiene que auditar como tal y lo que se tiene que amortizar es lo que nos establece el artículo 6 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual nos establece el marco conceptual de la contabilidad gubernamental, también conocido como MCCG, la cual es el sistema de contabilidad gubernamental para los entes públicos que constituyen el referente teórico y limita saber cuáles son cuál es el abordo, los criterios de desarrollo de estas normativas para la contabilización y la obtención, así como la presentación de los diferentes criterios e información contable y presupuestaria. Ahí tenemos el primer dato. Ojo, yo les mencionaba que para que pueda existir una armonización adecuada tiene que existir 3 tipos de información. Ya tenemos la primera, que es la información contable, luego está la información presupuestaria y la información complementaria. No complementaria, perdón, la información programativa. Estos son los 3 tipos de información que se tienen que presentar en la información contable. El día de hoy vamos a analizar la información contable, lo vimos la clase anterior, que son todos los estados que tiene que estar realizando el organismo público para poder alcanzar una armonización e enfocar en el ámbito contable. Y hablábamos sobre las notas financieras y el sistema de contabilidad, que es lo que les estoy explicando, cuál es el registro que tiene que existir para que se pueda emplear adecuadamente ese sistema. Bueno, pero ya analizamos, anteriormente vimos toda la parte del sistema de información contable, ¿no? Que nos establece el marco conceptual de la contabilidad gubernamental, que va desde sus postulados, las cualidades, etcétera. Recuerden que una de las características principales es que debe de establecer los atributos esenciales para llevar una contabilidad gubernamental adecuada y sobre todo armonizar la generación y presentación de esta información financiera, que son los 3 que les acabo de mencionar, con el fin de rendir cuentas de forma veraz y oportuna, e implementar y evaluar el comportamiento de la gestión pública. Nosotros sabemos que este rubro en cuestión de política, no en cuestión política, en cuestión de cuenta pública es muy tardado. ¿Por qué? Porque lleva su cierto, bueno, los que trabajan en este aspecto público se lleva su tiempo. Como es información que muchas veces como ciudadanos no estamos acostumbrados a revisar, pues se lleva su tiempo y muchas veces pues se tardan demasiado, ¿no? en precisar. Entonces a eso se refiere, o esas son las principales situaciones que nosotros debemos estar representando. Si bien nosotros recordamos que el marco conceptual de contabilidad gubernamental es aplicable para todos los entes públicos que tengan obligaciones y derechos enfocado a información presupuestaria. Y a través de esto, la rendición de cuentas y la transparencia son los aspectos primordiales que nosotros debemos de estar considerando al hablar pues de este rubro, ¿no? Este tipo de información contable que debe de tener pues el enfoque de la necesidad de la información financiera. Dentro de esta parte, pues recuerden que habíamos analizado pues cuáles son las cualidades que debe de tener mi información financiera. Ok, bueno, todo esto que estamos hablando, recuerden que son los estados financieros que presentan información financiera, y estos estados se clasifican en
presupuestario, financiero y económico. Y cada uno de estos puntos, la elaboración y la presentación de estos estados financieros, así como los otros informes, pues atienden lo que está manifestado en el marco jurídico de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y como les expliqué, el sistema contable, ojo, el sistema contable está generado por estados financieros periódicos, los cuales son información contable, información presupuestaria, información programativa y un tercero que es para poner las notas contables, que son la información complementaria, que nos sirve como cuentas nacionales para atender requerimientos de organización de organismos internacionales que forma parte de México. Es decir, la información complementaria ya es la que se le da a otros, a contabilidad internacional, en la cual México tenga o reciba algún recurso. Ejemplo, a la UNESCO, ¿no? O cuando se presentaba, yo creo que todos en algún momento presentamos la famosa prueba enlace. Recuerden que se recibía cierto presupuesto para poder realizar esta prueba. Entonces, cuando se manifiesta este tipo de prueba, perdón, no vi el mensaje. Perdón. Sí, ya lo leí. Entonces, este tipo de prueba es la que se manifestaba o recibe cierto presupuesto para llevarse a cabo y el país tiene que generar un estado presupuesto, una información complementaria para saber a qué se fue destinando, ¿va? Muy bien. Antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, etcétera? Si no, Profesor, entonces este tipo de contabilidad que usted dice, la que mencionó, ¿cómo se llama? Información contable. Ajá. Por ejemplo, los apoyos que dice que es información contable lo que da el gobierno, ¿no? Perdón, no me expliqué. No sé si no me expliqué bien. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, las becas, ¿no? Ese es el ingreso. La información contable son todos los estados financieros que ya vimos. Esto. Todo eso es la información contable. Ok. Todos estos, el estado de actividades, que recuerda que esa es una beca de escuelas, pues esta lo registran en el estado de situación financiera porque es hacia quien fue dirigido. Y de hecho se manifiesta en el internet. Si tú le pones allá el nombre de algún programa, te va a aparecer quiénes fueron los que fueron afín a eso. Esa es la información contable, estos estados financieros. Ok. Date cuenta, todos son estados de flujo, que estado de notas de estados financieros, etcétera. Pero el día de hoy vamos a analizar información presupuestaria, que son otros documentos que se utilizan para poder estar enmarcando pues esta información. Pero yo estoy explicando ahorita todavía información contable. Ok. Sí, Estamos haciendo como una retroalimentación de lo que vimos en la clase anterior. Ok. Pero entonces sí está bien eso, ¿no? Sí aplicaría. Sí aplicaría, son todos estos elementos que tenga nuestro país, pero pues cómo se está estableciendo, ¿no? Ok. Vale. Gracias. De nada. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más quiere comentar algo? Por mi parte no, profe. Ok. Excelente. Muy, vamos a continuar entonces, ¿va? Para verificar esta parte. Ya les mandé el link para los que no pudieron ver la clase anterior. Excelente. Vamos a cambiar entonces. Bueno, siguiendo esta parte, chicos, de la explicación de los tipos de información, como les decía, vamos a hacer hincapié en esta parte. La información contable. Recuerden que fueron los estados financieros que ya vimos. Estado de situación financiera, que refleja la posición financiera del ente público en una fecha determinada, que ya lo habíamos explicado. Estado de variación en la hacienda pública, que muestra la actividad financiera del ente público. Estado de cambio en la situación financiera, que representa los principales cambios ocurridos en su estructura. Informe sobre pasivos contingentes, que refleja cómo los pasivos se fueron utilizando, y nos habíamos quedado hasta las notas de los estados financieros, que era lo que estábamos visualizando. Las notas de los estados financieros que reflejan
esta información complementaria de los rubros y saldos presentados en los estados financieros como utilidad de manifestar información financiera, pero para tomar decisiones y que se puedan conocer de forma detallada cuáles son estos elementos, ¿no? Para que yo sepa y se explique esta información a través de los tipos de estados financieros. Esta era una de las utilidades que tenía, pues, este tipo de ejercicios. Ahora bien, si nosotros nos basamos en el siguiente tipo de información, que es la presupuestaria, vamos a verificar qué nos dice, chicos, ¿va? Dentro de esta parte de la información presupuestaria tenemos lo siguiente. Antes bien, debemos de recordar que todo esto está conforme a la transacción que tiene que efectuar Hacienda Pública, que debe ser objeto de un registro contable, que ya vimos cuáles son los tipos de registros que existen y cuáles son los tipos de apertura que nosotros vamos a estar utilizando. Para ello, recordemos que existe un catálogo de cuentas, que también en contabilidad gubernamental se utiliza para poder estar asentando estos tipos de asiento de apertura, que también se conoce como auxiliar contable, dependiendo de cuál sea el rubro que nosotros tenemos. Y juegan el mismo entorno que la contabilidad gubernamental, pues de forma normal, ¿no? O sea, la contabilidad mercantil. Dentro de ese aspecto, chicos, recuerden que todo esto se encuentra en la ley de ingresos, en la cual nos va a manifestar. Léanlo, ahí o denle una checadita, ahí nos da cuáles son las cuentas que se utilizan. Es como es un catálogo normal, ¿va? Bueno, vamos a explicar esta parte de la información financiera enfocado en información presupuestaria, ¿vale? Como les expliqué, según la ley de contabilidad, pues establece estos tres tipos de información que vamos a tener. Ya analizamos en la clase anterior la contable, hoy vamos a analizar la presupuestaria, ¿va? Para poder tener esta información necesaria acerca de estos datos. Voy a cambiar la diapositiva y aquí lo podemos observar. Primeramente, muchachos, vamos a reconocer en qué documentos normativos se encuentran. La clase anterior les explicaba que la estructura de estos tipos o de este tipo de información se encuentra en qué artículo. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda, chiquitines? ¿En qué artículo? 42. 46. Está en el 46, pero recuerden que el 46 es para establecer cuáles son los rubros de la información. El artículo 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental es la que define a la información financiera como aspecto presupuestario que tiene que generar todo aquel integrante del organismo público. Por lo tanto, en el 46 analizábamos cuáles eran los sistemas contables que nos permitía generar esta información periódica. Y en la fracción 2 nos habla sobre la información presupuestaria, que está clasificado en dos principales estados que vamos a estar analizando. El principal o uno de los principales estados es el estado analítico de ingresos, del cual se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de ingresos y conceptos, incluyendo los ingresos generados, ¿no? Y de igual forma tenemos el analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, el cual va a estar clasificado en 4. No se logra ver el 4, no sé por qué, pero es administrativo, económico, por objeto de gasto y funcional, ¿va? Estos son las tres principales clasificaciones, 4 principales clasificaciones del estado analítico del ejercicio. Algo que debemos de recordar es... ¿Qué pasó? Dígame, Paola. La cuarta, ¿qué sería la programática? Sí, está la administrativa, está la económica,
por objeto de gasto, que aquí en la imagen está junto, o por objeto de gasto, pero es económica y por objeto de gasto, y la funcional o programativa. Son esos 4, ¿va? Como les decía, algo que debemos de recordar es que el estado analítico, ¿sí se acuerdan qué es el estado analítico, verdad? Si lo abarcamos en contabilidad mercantil, ¿se acuerda cuál era el estado analítico? Dígame que sí. Si lo abarcamos en contabilidad mercantil, ¿se acuerdan cuál era el estado analítico, chiquitines? ¿Son los ingresos públicos, profe? Pues perdón, no, en mercantil. Recuerden que en mercantil el estado analítico era aquel que seleccionaba cada estado. Gastos se registraba en gastos, ventas se registraba en ventas. Estado de resultados. Ah, así es. Pero se hacía en cuentas T. Me imagino que ya lo debieron de haber visto. Si no, pues era referente a eso. Pero más adelante lo vemos y nos queda. Son como las cuentas de mayor entonces. En mercantiles sí, pero recuerda que existen 3 tipos de estados o 3 tipos de inventarios, perdón, en contabilidad mercantil, que estaba inventario global, inventario analítico e inventario pormenorizado. Hace una referencia similar a este estado analítico del ejercicio. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen, ¿va? Ok. Bueno, este estado analítico del ejercicio, chicos, recuerden que va a representar el presupuesto de egresos y debe de identificar los montos y adecuaciones presupuestales que se manifiestan por programa. Es decir, las situaciones de endeudamiento, las situaciones de amortización, de origen interno y externo, los intereses de deuda y el flujo de fondos que representen las operaciones, ¿va? Dentro de este aspecto, muchachos, ¿dónde se encuentra manifestado? ¿Dónde se manifiesta y dónde se establece? 2012 se manifiesta, según la reforma del Diario Oficial de la Federación, el estado analítico de ingresos y el estado analítico del ejercicio del presupuesto, ¿va? Para poder estructurarse en el Manual de Contabilidad Gubernamental, el cual nos establece que el estado de presupuestos tiene que reflejar los ingresos derivados de la aplicación de la ley de ingresos, los cuales considera principalmente la cifra que muestra los ingresos estimados, modificados, devengados, recaudados y la diferencia que hay entre la aportación de cada uno. Esto es la parte legal que nos establece este requisito. Muy bien. En esta parte teórica de qué es la información financiera, ¿tenemos alguna duda, comentario o pregunta? No, por el momento no. Muy bien. Entonces nos vamos a empezar a verificar cuáles son los documentos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vámonos con el primer documento, chicos. El primer documento que vamos a estar verificando a continuación es... perdón, sigue una actividad didáctica. A ver. Permítame la actividad didáctica para que no se me aburran, porque luego se me aburren y tienen sueño. Permítanme. Es una pequeña sopa de letras, chicos. Se los voy a mandar ahorita en el chat. Ahí está. Solo denle clic. Se los voy a presentar igual para que lo vean. Ya se los mandé al chat. Aquí está. Nos está dando 5 palabras. Cuenta pública, lo tenemos que buscar en dónde se encuentra cuenta pública.
A ver. Ahorita los voy a buscar uno que ya tengo de este lado. A ver. Cuenta pública. Bueno, hay que encontrar cuenta pública, hay que encontrar endeudamiento. Aquí está cuenta pública. Es seleccionarlo todo y nos lo va a arrojar. Perdón, deuda pública. Entes públicos, inventarios, consejo, sistema, comité, etc. Una vez que nosotros lo terminemos, vamos a escribir en nuestra libretita, porque esto va a ser como parte de nuestra actividad dentro de aula, a qué se refiere cuenta pública, qué es endeudamiento, qué es ente público, qué es deuda pública, inventario, consejo, sistema y comité. ¿Va? Entonces vamos a empezar con nuestra primera actividad. ¿Sí entendimos qué vamos a hacer? Sí. Excelente. Vamos a dar tiempito, ¿vale? 8 minutitos. Bueno, es poco. 13 minutitos, ¿va? En 13 minutitos seguimos. Tenemos que se establecen en octubre primeramente como parte de la presentación financiera, seguidamente como clasificador de la fuente de financiamiento como tal, para establecer cuáles son las cuentas presupuestales y las cuentas de orden que se tienen que estar utilizando. Dentro de la parte del manual de contabilidad, pues nos va a hacer mención para poder definirlo como una situación financiera específicamente para entidades y municipios. ¿Dónde sale esto? En la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ahora, en el 2020, en el 2012, ya no solamente es para federación, sino ya es en general. ¿Vale? Entonces, para estos efectos, ¿qué es lo que nos trata de mostrar? Pues nos va a hablar sobre los ingresos excedentes. Recordemos que es un ingreso excedente. Cuando hablábamos de ingreso excedente, recordemos que son los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso a lo aprobado a la ley de ingresos. Por eso se manifiesta este documento para dar hincapié a cómo se va a estar utilizando y para qué o por qué se hizo más nuestra información financiera, por decirlo de esta forma. A eso hace referencia este primer documento entonces, o la situación de este documento. Bueno, a través de esto, chicos, recuerden que se conceptualiza la parte del término excedente como parte de la resta de lo recaudado menos lo estimado. De esta manera nosotros vamos a encontrar el excedente que se esté manifestando como parte presupuestaria. ¿Va? Dentro de esta parte, esta información financiera va a comparar el total de ingresos estimados y lo que realmente se está obteniendo en el ejercicio fiscal conforme a la clasificación de la ley de ingresos. ¿Qué pasó? ¿Quién fue mi niño? Dígame, Paola. Yo. Entonces, acá también se presenta de dónde sacaron ese excedente o únicamente... Sí, también se presenta de dónde estamos obteniendo ese excedente, pero recuerden que ese está en el formato. Ahorita les voy a mostrar el formato, ¿va? Ahorita les enseño el formato que se utiliza. Pero sí, también se manifiesta de dónde se está obteniendo ese ingreso excedente. ¿Por qué? Porque recuerden que la finalidad es conocer en forma periódica y confiable el comportamiento de los ingresos públicos, el origen y hacia dónde va dirigido. ¿Por qué? Porque este documento muestra la distribución de los ingresos del ente público de acuerdo con los distintos grados de desagregación que presentan los clasificadores de la ley de ingresos. ¿Ok? Y el avance de los registros de cómo se fue recaudando y hacia quién se fue dando ese recurso, vamos a llamarlo de esta forma, ¿va?
Entonces, ¿dónde nos vamos a basar, chicos? Teniendo en cuenta lo que nos manifiesta el artículo 38 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, que nos habla sobre los clasificadores por rubros. Esto lo pueden visualizar allá, es decir, cuáles son estos rubros o cuál es el catálogo que se utiliza, ¿va? ¿Por qué? Porque si se los pongo es un documento, entonces eso lo podemos verificar. Artículo 38, Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual nos muestra el rubro, los registros de ingresos de los entes públicos y cómo se efectúan estas cuentas contables según las etapas, que es estimado, modificado, devengado y recaudado. Vamos a verificar a qué hace referencia. Aquí está el pequeño formato que se utiliza para poder visualizar o para poder ir estableciendo cuáles son los rubros de utilidad de los tipos de excedentes que nosotros necesitemos o que nosotros estemos conociendo, ¿no? Que nosotros estemos identificando al momento de ir hablando sobre este tipo de códigos, vamos a llamarlo de esta forma. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa? ¿Qué significa cada uno de estos datos? Recuerden que se va a manifestar según cuál es la estructura. Dense cuenta del formatito, dense cuenta de lo que nos está pidiendo nada más para poder rellenarlo. Ahora bien, esta implementación o estos datos están por estructuras, según cuál es el catálogo que estamos utilizando. Recuerden que les explicaba que existen dos tipos de cuentas, ¿va? ¿Cuáles son estos dos tipos de catálogo de cuentas que existen? El plan de cuentas, que es el cúmulo ya, y el listado de cuentas. Y a su vez está la clasificación de los ingresos. La clasificación de los ingresos es lo que vemos allá, CRI, C y CF. A eso se refiere con este dato que vemos acá. Estos que ven acá. Es la clasificación de los ingresos. Ahorita les explico más o menos a qué se refiere. De igual manera, tiene la clasificación de los egresos, que recuerden que es por procesos. El MCI, que son ingresos estimados, modificados, devengados, según poco se está estableciendo. Y de igual manera con la parte de los ingresos presupuestables, ¿vale? Que cada uno tiene un rubro o tiene una clasificación o tiene una nomenclatura, ¿vale? Recuerden que todo esto lo basamos según el artículo 40, que nos habla sobre los procesos administrativos y contables que debe de llevar cada uno de estos situaciones de actividad. Muy bien. Bueno, entonces, clasificadores de los ingresos está el CRI, el C y el CF. ¿Va? ¿Qué son y qué significan? Recuerden que va a ser conforme al plan de cuentas. Va a ser conforme al plan de cuentas cómo se va a estar manifestando. No tiene un nombre como tal, chicos. La clasificación es así, es por orden de utilidad. Ingresos, CRI, C y CF. Lo mismo va a pasar con la clasificación de los egresos, que es COF, CTG, CE, CA, CF. Cada uno tiene su indicador, por decirlo de esta manera, ¿va? Entonces, todo esto va a ir de la mano según cuál sea el catálogo de cuentas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, les voy a poner el catálogo de cuentas para que no les quede duda, permítanme nada más. Porque cuando nosotros hablamos de esta situación del plan de cuentas y el catálogo de cuentas, recuerden que va a ir conforme a un orden de jerarquía, conforme a un orden de establecimiento de situaciones, ¿no? Aquí está, dense cuenta. Esto es lo que les decía cuando hablamos de la situación del plan de cuentas y los clasificadores. Yo creo que sí, más o menos conocían esta parte, ¿no? Recuerden que es por grupos. Mayormente la contabilidad tiene 5 grupos, que son las subdivisiones. Mi género 1, mi grupo, mi rubro, mi cuenta y mi subcuenta. Esto es la forma en la cual se establece y de esa manera pues se van arrojando cuáles son las determinantes que tenga cada uno de mi lista de utilidad. Muy bien.
dependiendo de cuál es mi rubro, va a ser mi momento contable o mi situación contable que yo tenga. Entonces, no se les olvide, CRI es estimado, CF es modificado, CFF es devengado o recaudado. Eso es el nombre de estas notas que ustedes pueden observar acá. ¿Ya vieron? Solamente para que lo tengan ahí pendiente. ¿Vale? Chequenlo, analícenlo y me dicen, ¿va? ¿Alguna duda? Quedo pendiente. No, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a... ¿Sí está quedando claro, muchachos? Como que los noto con cara de WhatsApp. Sí, sí. Okay. Ahora yo me perdí en el CR del CFF. Sí. Te los voy a volver a nombrar, a ver si estamos en eso. Sí, aquí está. Son los códigos. Son los códigos para identificar mis cuentas. El CRI es ingreso estimado. El CE es ingreso modificado. No te voy a decir por qué dice CE, no sé, pero es la clasificación del ingreso. Eso nos dice nuestro catálogo de cuentas. Okay. El CFF es el devengado recaudado. ¿Va? Cuando hablamos de los egresos, de igual manera los egresos pues tiene sus clasificaciones, que es el GOTE, también es aprobado, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante para que les quede un poquito más claro. Y les estaba explicando sobre el catálogo, el cómo se establece mi catálogo, cómo se establece mi número de catálogos, ¿no? Para poder tener el dato necesario que estamos buscando, que nosotros necesitamos estar modificando. Esto es la parte de la cuenta de orden que nosotros debemos de tener al momento de estar haciendo nuestras operaciones o al momento de estar elaborando nuestro ejercicio como tal. Recuerden que de igual manera se clasifica por conceptos, si es gastos, si mi cuenta, si es mi estado de situación financiera. Recuerden que cada uno de estos tiene su nomenclatura, por decirlo de esta manera, ¿vale? Recuerden que cada uno de estos va a tener su nomenclatura y es lo que les decía que debemos de estar conociendo si es un ingreso presupuestario, si no es un ingreso presupuestario, qué tipo de bien es para poder estar estableciendo pues nuestros datos necesarios. A eso se refería, o esos son los principales datos, son los clasificadores presupuestables. También se encuentra en el apartado de nuestro manual de contabilidad. Les voy a mandar la parte de las situaciones que nosotros podemos estar observando para que no les quede duda de todos estos apartados, ¿va? De lo que nosotros tengamos como rubro. A ver, se los voy a mandar. Igual les voy a mandar la diapositiva. Pero más adelante, ¿va? Para que ustedes lo tengan, según la clasificación que nosotros tengamos, si es una clasificación económica, si es una clasificación por fuentes de financiamiento. Ojo, esta parte de los lineamientos técnicos de la clasificación, igual lo van a poder estar visualizando dentro de estos rubros de la contabilidad. Entonces tengan en cuenta que lo vamos a estar manifestando de esta manera, o también los clasificadores van a estar según los últimos términos de mi clasificador. Puede ser clasificador por rubro de ingresos, que ya sabemos que es la de el estimado. Ahí aparece nuestro rubro, o puede ser clasificación económica, que es la CE, que es la que le estaba mencionando, que también puede ser enfocado a lo que nosotros tenemos según nuestro tipo de movimiento que tengamos, y el de fuente de financiamiento, es decir, el recurso que nosotros estemos utilizando. A eso se refiere con este dato, ¿va? Y eso es lo que les decía conforme al plan de cuentas. Muy bien, antes de seguir, díganme, ¿tenemos alguna duda, algún comentario conforme a esto?
No, pues. No. Muy bien. Bueno, pues continuando con esta información, muchachos. Recuerden... Ajá, ¿escucho? Muy bien. ¿Y pueden hablar? ¿Alguien va a hablar? Muy bien. Bueno, ya para poder hacer la conclusión general, para estar pudiendo verificar esta parte de los datos que tenemos, vamos a concluir a qué se refiere. ¿Vale? Ya en general, una conclusión de este documento. Entonces, originalmente se manifestaba en la Ley General de Contabilidad, la cual se tiene que estar presentando por los 3 órdenes del gobierno, pero lo podemos integrar como un manual. Dentro de esta parte debemos de conocer cuáles son nuestros clasificadores y cómo se interpreta cada clasificador para poder estar arrojando nuestro ejercicio primordial. Dentro de esta situación, la elaboración tiene que ir conforme al nivel presupuestario de capital, es decir, si hubo ventas de activos, si hubo todo enfocado a lo que es mío, todo enfocado a mis activos, ¿no? Para eso nos sirve este documento. Tiene que ser por rubros, tiene que tener sus notas de desglose y debemos de conocer los clasificadores presupuestales, ¿va? Para poder estar generando este documento. Ok. Este es el primer dato que nosotros tenemos. Esos son los primeros ejercicios que nosotros vamos a estar manifestando. Y nos pasamos al siguiente documento, que es el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. Ojo, ahora es de egresos, para poder tener esta información referente a la cantidad establecida. Recordemos, artículo 46 nos va a establecer cuáles son sus funcionalidades. Vale, a través de esto, el estado analítico de ejercicio del presupuesto de egresos debe de identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y los subejercicios por rama o programa del ente público, ya que este documento de igual forma se va a clasificar según si es un orden administrativo, un orden económico, un orden de objetivo de gastos o un orden funcional. Todo esto ya lo habíamos analizado cuando se publicó, ¿no? Muy bien. Dentro de este dato debemos de conocer qué se entiende por subejercicio de gastos, porque es una palabra que en este documento vamos a ver mucho. Cuando hablamos de subejercicio de gastos, son las disposiciones presupuestarias que resultan con base en el calendario de presupuestos y si se está cumpliendo la meta del programa o no se está cumpliendo la meta del programa y ver qué está pasando y por qué ese egreso no está llegando a su fin. Por lo tanto, ¿cómo obtenemos esta situación? Con una resta. Lo que se modificó, el ingreso modificado que se calendarizó menos el ingreso que se comprometió, para poder saber cuál es mi presupuesto o si existe una adecuación entre lo que se está elaborando y lo que se está dando a presentar en mi estado analítico de ejercicio de presupuesto de egresos. ¿Por qué? Porque en pocas palabras, chicos, este estado analítico va a reflejar el comportamiento del presupuesto que se autoriza por la Cámara de Diputados Federal o los ingresos locales que nosotros tengamos, ¿va? Por lo tanto, estas modificaciones son autorizadas durante el ejercicio y el ejercicio del presupuesto que ya se pagó. Esta es la diferencia entre este tipo de documento presupuestario, ¿va? Entonces, algo que debemos de identificar de igual manera es que según este tipo de estado, se va a existir en clasificaciones de igual forma para que nosotros lo tengamos, es decir, los rubros de la clasificación que vamos a estar utilizando. Recuerden que son administrativa, la cual va a mostrar los gastos de cada una de las unidades administrativas del ente público. La clasificación siguiente es económica. Pues su nombre lo dice, muestra la parte entre la parte económica y el gasto público
dividiéndolas en activos para poder tener mi catálogo. Las funcionales, la cual muestra la distribución de los recursos y la función sustantiva en cada uno de los ámbitos que nosotros estemos utilizando para elaborar reportes cualitativos y cuantitativos de información. Dentro de esta parte, recuerden que para el manual de contabilidad, su finalidad de este documento, no se les olvide, su finalidad es realizar periódicamente el seguimiento de los egresos presupuestales. Entonces, este sí nos sirve para auditar más preciso dónde se está destinando, ¿vale? Y ver cuáles son los movimientos, las situaciones, los informes y pues la clasificación que nosotros tenemos según cuáles serían sus objetivos de gasto, ¿va? De igual manera, muchachones, ¿qué significan los códigos? Les voy a explicar qué significan los códigos. El primero es clasificación por objeto de gasto, por eso dice COG, clasificación por objeto de gasto. La siguiente es clasificación por tipo de gasto. La siguiente es clasificación económica, clasificación administrativa, clasificación funcional, final y funcional, perdón. Esos son los elementos que nosotros tenemos de este lado. ¿Vale? Dense cuenta, analicen el formatito y me dicen, por favor,